México, la tierra de colores vibrantes, sabores tentadores y una historia tan rica y compleja como sus murales más intrincados, pero detrás de la belleza se encuentra una historia tejida con los hilos de innumerables culturas. Durante siglos, México ha sido una encrucijada de civilizaciones. Imperios indígenas surgieron y cayeron, dejando su huella imborrable en la tierra. Legaron potencias europeas, trayendo nuevas tradiciones y formas de vida, y desde costas lejanas, personas de ascendencia africana y asiática añadieron sus voces únicas al coro de la identidad mexicana. Este intrincado tapiz de culturas no es solo cosa de libros de historia y ruinas antiguas. Está vivo en la sangre misma del pueblo mexicano. Hoy, gracias al poder revolucionario de las pruebas de ADN, podemos desentrañar las capas del tiempo y descubrir el fascinante mosaico genético que conforma esta nación. Los resultados no solo son intrigantes, están cambiando nuestra comprensión de lo que significa ser mexicano. Este es un viaje al corazón de México, un viaje guiado por la doble hélice misma. Exploraremos cómo el ADN de su gente cuenta una historia de migraciones antiguas, conquistas coloniales y el legado perdurable del intercambio cultural. Es una historia que desafía las nociones preconcebidas y celebra la belleza de la diversidad. Es una historia que apenas comienza a contarse. Piensa en el ADN como una biblioteca microscópica que guarda en su intrincada estructura volúmenes de información transmitida de generación en generación. Cada célula de nuestro cuerpo contiene esta vasta biblioteca, un archivo de nuestra historia biológica. Cada hebra es una crónica de la historia humana, un testimonio de los eventos que han moldeado a nuestros ancestros y, por ende, a nosotros mismos, un árbol genealógico grabado en código genético. Este árbol no solo nos conecta con nuestros parientes cercanos, sino que también nos enlaza con generaciones de antepasados, y así como los arqueólogos excavan cuidadosamente ruinas antiguas para reconstruir el pasado, los genetistas ahora pueden profundizar en nuestro ADN para descubrir las historias escritas en nuestros genes. Cada descubrimiento es como desenterrar un artefacto antiguo revelando secretos ocultos. Los genetistas utilizan tecnologías avanzadas para leer y analizar estas secuencias, permitiéndonos entender mejor de dónde venimos y cómo hemos evolucionado. Para los mexicanos, esto significa embarcarse en una búsqueda fascinante para rastrear los orígenes de su herencia única. Es una oportunidad para descubrir las raíces profundas que conectan a las familias con sus ancestros. Las pruebas de ADN modernas pueden identificar los orígenes ancestrales con notable precisión, revelando las regiones geográficas de donde provenían los antepasados de un individuo. Esta precisión nos permite trazar un mapa detallado de nuestra ascendencia, revelando las regiones geográficas de donde provenían los antepasados de un individuo. Es como abrir una ventana al pasado, presenciando los viajes de nuestros antepasados a través de continentes y océanos. Es como abrir una ventana al pasado, presenciando los viajes de nuestros antepasados a través de continentes y océanos. Cada fragmento de ADN es una pieza del rompecabezas de nuestra historia, presenciando los viajes de nuestros antepasados a través de continentes y océanos. Imagina descubrir que una parte de tu ADN proviene de la península ibérica, un testimonio de tu ascendencia española que se remonta a los conquistadores. Imagina descubrir que una parte de tu ADN proviene de la península ibérica, un testimonio de tu ascendencia española que se remonta a los conquistadores. O tal vez encuentres rastros de herencia africana occidental, un conmovedor recordatorio de la trata transatlántica de esclavos y la resistencia de tus antepasados. Un testimonio de tu ascendencia española que se remonta a los conquistadores, o tal vez encuentres rastros de herencia africana occidental, un conmovedor recordatorio de la trata transatlántica de esclavos y la resistencia de tus antepasados. O tal vez encuentres rastros de herencia africana occidental, un conmovedor recordatorio de la trata transatlántica de esclavos y la resistencia de tus antepasados. Tal vez tu ADN revele vínculos sorprendentes con Asia, insinuando migraciones antiguas o rutas comerciales coloniales que trajeron culturas distantes a las costas de México. Un conmovedor recordatorio de la trata transatlántica de esclavos y la resistencia de tus antepasados. Tal vez tu ADN revele vínculos sorprendentes con Asia, insinuando migraciones antiguas o rutas comerciales coloniales que trajeron culturas distantes a las costas de México.
Tal vez tu ADN revele vínculos sorprendentes con Asia, insinuando migraciones antiguas o rutas comerciales coloniales que trajeron culturas distantes a las costas de México. Estas revelaciones genéticas no son solo puntos de datos abstractos, insinuando migraciones antiguas o rutas comerciales coloniales que trajeron culturas distantes a las costas de México. Estas revelaciones genéticas no son solo puntos de datos abstractos, son conexiones tangibles con el pasado, que ofrecen una visión de las vidas de quienes nos precedieron. Estas revelaciones genéticas no son solo puntos de datos abstractos, son conexiones tangibles con el pasado, que ofrecen una visión de las vidas de quienes nos precedieron. Cada descubrimiento es una pieza del rompecabezas de nuestra identidad. Son conexiones tangibles con el pasado, que ofrecen una visión de las vidas de quienes nos precedieron. Son un testimonio del poder perdurable de la migración humana, el intercambio cultural y el notable tapiz de diversidad que conforma nuestro mundo, que ofrecen una visión de las vidas de quienes nos precedieron. Son un testimonio del poder perdurable de la migración humana, el intercambio cultural y el notable tapiz de diversidad que conforma nuestro mundo. Son un testimonio del poder perdurable de la migración humana, el intercambio cultural y el notable tapiz de diversidad que conforma nuestro mundo. Cada hebra de ADN es una historia esperando ser contada, una conexión viva con nuestros ancestros, el intercambio cultural y el notable tapiz de diversidad que conforma nuestro mundo. Cada hebra de ADN es una historia esperando ser contada, una conexión viva con nuestros ancestros. A través del ADN podemos entender mejor quiénes somos y de dónde venimos, celebrando la rica herencia que nos une a todos. La historia de México comienza con los pueblos indígenas que primero llamaron hogar a esta tierra. Estos pueblos, con sus ricas tradiciones y culturas, establecieron las bases de lo que hoy conocemos como México. Mucho antes de la llegada de los europeos, grandes civilizaciones como los mayas, aztecas y olmecas florecieron, creando sociedades complejas y avanzadas. Estas civilizaciones no solo construyeron impresionantes estructuras, sino que también desarrollaron conocimientos profundos en astronomía, matemáticas y arte, dejando atrás pirámides imponentes, sistemas de escritura intrincados y un legado que continúa resonando hoy. Las pirámides, como las de Chichén Itzá y Teotihuacán, son testimonio de su ingenio y habilidad arquitectónica. Los sistemas de escritura, como los glifos mayas, nos ofrecen una ventana a sus pensamientos y creencias, y dentro del ADN de muchos mexicanos, el espíritu de estas culturas antiguas late con fuerza. Las festividades y tradiciones que se celebran hoy en día son un reflejo de esa herencia viva, una conexión inquebrantable con el pasado. La ascendencia indígena es una característica definitoria del paisaje genético mexicano. Esta diversidad genética es un mosaico que cuenta la historia de miles de años de interacción y mezcla cultural. Para algunos es un aspecto dominante de su herencia, una fuente de profunda conexión con la tierra y las tradiciones de sus antepasados. Las prácticas agrícolas, los rituales y las creencias espirituales son testimonio de esta conexión. Para otros es un hilo sutil pero significativo en su tapiz genético, un recordatorio de las profundas raíces que los unen a esta tierra. Este hilo, aunque a veces invisible, es fuerte y resistente, uniendo generaciones a través del tiempo. Las pruebas de ADN a menudo pueden identificar ascendencias indígenas específicas dentro de México, proporcionando una visión detallada de la herencia individual. Estas pruebas revelan la diversidad y riqueza de las raíces indígenas, conectando a las personas con sus ancestros de una manera tangible, revelando conexiones con grupos como los mayas, aztecas, zapotecas e innumerables otros. Cada uno de estos grupos tiene su propia historia y contribuciones únicas a la cultura mexicana. Esta información proporciona un vínculo tangible con el pasado, permitiendo a las personas explorar la historia, la cultura y las tradiciones de sus antepasados indígenas, al visitar sitios arqueológicos y participar en celebraciones tradicionales. Las personas pueden experimentar de primera mano la riqueza de su herencia. Imagina la emoción de descubrir que llevas el legado genético de los mayas, conocidos por sus conocimientos astronómicos y su impresionante arquitectura.
Los mayas, con su calendario preciso y sus observatorios, nos muestran una comprensión avanzada del cosmos, o la sensación de asombro al encontrar rastros de ascendencia azteca, conectándose con un poderoso imperio que una vez gobernó el centro de México. Los aztecas, con su capital Tenochtitlan, eran maestros de la ingeniería y la organización social. Estas revelaciones genéticas no se tratan solo de rastrear el linaje, se trata de reclamar una herencia que ha sido marginada durante demasiado tiempo. Es un acto de reconocimiento y celebración, una afirmación de identidad y pertenencia que fortalece el vínculo con el pasado y enriquece el presente. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia de México. Este evento no solo significó el encuentro de dos mundos, sino también el inicio de una serie de transformaciones que cambiarían para siempre el curso de la historia mexicana. La conquista provocó profundos cambios culturales y demográficos, dejando una huella imborrable en la identidad de la nación. Las costumbres, las creencias y las estructuras sociales de los pueblos indígenas se vieron alteradas de manera significativa, y en ninguna parte es más evidente este legado que en el ADN del pueblo mexicano. La mezcla de genes europeos e indígenas ha dado lugar a una población diversa y rica en herencia cultural. La ascendencia española está muy extendida por todo México y se manifiesta en la apariencia física, las tradiciones y las costumbres de sus habitantes, un testimonio de la mezcla de culturas durante el periodo colonial. Esta fusión de culturas ha creado una identidad única que es celebrada y reconocida en todo el mundo. Para muchos mexicanos, su ADN cuenta una historia de herencia mixta, una narrativa que abarca siglos de historia y que refleja la unión de diferentes pueblos y culturas, que refleja la unión de antepasados indígenas y europeos. Esta mezcla no solo se ve en los rasgos físicos, sino también en las tradiciones y en la vida cotidiana de los mexicanos. Esta fusión genética es una característica definitoria de la identidad mexicana, una identidad que es a la vez diversa y unificada, rica en historia y cultura, un testimonio de la compleja y a menudo tumultuosa historia que ha dado forma a la nación. Desde la conquista hasta la independencia, cada etapa ha dejado su marca en el tejido social y cultural de México. La influencia de la ascendencia española es evidente no solo en la genética, sino también en muchos otros aspectos de la vida mexicana, sino también en el idioma, que es una de las lenguas más habladas en el mundo y un pilar fundamental de la identidad mexicana. La religión, con el catolicismo siendo la fe predominante, y la cocina, que combina ingredientes y técnicas de ambos mundos para crear platos únicos y deliciosos. Innumerables otros aspectos de la cultura mexicana, el idioma español, el catolicismo y la cocina son solo algunos ejemplos de cómo la herencia española ha influido en la vida diaria de los mexicanos. Y estilos arquitectónicos como el barroco son testigos del legado perdurable del periodo colonial. Las iglesias, los edificios gubernamentales y las casas coloniales son recordatorios visibles de esta influencia. Sin embargo, es crucial reconocer que la llegada de los españoles también trajo consigo un capítulo oscuro en la historia de México, marcado por la conquista, la explotación y la destrucción de las poblaciones indígenas, las enfermedades traídas por los europeos, junto con la guerra y la explotación, diezmaron a las comunidades indígenas. Comprender este pasado complejo y a menudo doloroso es esencial para apreciar plenamente los matices de la identidad mexicana y el impacto duradero del colonialismo español. Solo a través de este entendimiento podemos honrar a aquellos que sufrieron y reconocer la resiliencia y la fortaleza del pueblo mexicano. Y el impacto duradero del colonialismo español. La historia de México es una rica tapicería de eventos y culturas, y la influencia española es solo una parte de este complejo mosaico.